Don Juan Carlos Losada, no caben todos los libros en la mesa. ¿Cuántos ha publicado? Pues no lo sé. A ver, míos, con Gabriel Cardona y con Jorge Busquets hice 5 libros y el resto son de míos, ¿no? Pues habré hecho unos 15 o 20 libros, más o menos aproximadamente. Oiga, tiene incluso uno de Bailer, ¿no? Va a acabar de pillar mala fama Bueno, definitivamente. Baylor es un personaje fantástico y en Cuba está muy mal visto. Un bisnieto quiso hace unos años ir a Cuba y no dejaron bajar del avión al ver su apellido. No, ¿por Losada? Baylor, por ser Ah, Baylor, por ser perdón. Vale, Baylor. vale. Ah, caray, Sí, 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 sí. caray. Bueno, no sé, presénteme algunos de los libros, ¿no? Bueno, este fue quizá el primero que hice, el de Baylor, con Gabriel Cardona, sobre la guerra de Cuba, hablando de ese personaje. Un personaje fascinante, verdaderamente, un militar fascinante, que si fuese norteamericano, tendríamos varias películas sobre él, sin duda, ¿no? Bueno, pero igual habrían sacado la estatua ahora, ¿no? Seguramente, ahora seguro, pero en esta época es un personaje maravilloso. Luego tengo, bueno, el que usted me ha traído, el de las batallas de España este Sí, grande. lo tengo aquí, lo hemos apartado porque lo teníamos antes, ¿no? Ese tocho, digamos, ¿no? Y luego tengo otros en general, bueno, tampoco. El que es importante para mí, me gusta mucho, es este de la onda de los drones, que explica cómo la evolución de las técnicas militares han supuesto unas mejoras en la vida civil muy importantes, cómo se han trasladado los avances tecnológicos en la carpintería, en medicina, en metalurgia, en todos los ámbitos de la humanidad, cómo las guerras han reportado un beneficio a la sociedad. Un beneficio, digamos, un efecto secundario bueno, evidentemente, ¿no? Aunque la guerra en sí sea abominable, como las técnicas de matar mejor se han podido trasladar después a la vida civil y conseguir ventajas, ¿no? Luego tengo otro, digamos, sobre este de aquí. El de los generales de Flandes. Por cierto, ha editado con todo el mundo, ¿no? Veo Pasado y Presente, sí. La Esfera, Aguilar, Planeta, Pasado y Presente también, Planeta, sí. etcétera, ¿no? Luego tengo otro divertido que no sé si se ha bajado aquí. Ah, Los Malos de España. No, Las Malos de España. Que es... ¿Se lo cojo? No, tranquilo. Es muy divertido este libro, que también hice con Cardona, que cogimos, digamos, unos cuantos malos de España, de la historia de España, de las personas más malvadas que había, y hicimos una pequeña biografía sobre ellos, ¿no? Y creo que Pilar Reaola se ha inspirado un poco en uno de los, para hacer su novela, en uno de esos personajes, el Conde de España, que pongo, digamos, pusimos como uno de los malos que había en la historia de España. A ver si no entiendo, ¿ha leído a Pilar Reaola? No, pero leí un poco por encima de su novela sobre el Conde de España, creo, y me temo, o me parece que está, digamos, creo que leyó este libro. Digámoslo así. Bueno, eso también es noticia. Bueno, no, yo creo que lo leyó por lo de los malos. Por lo de los malos, la historia de pero que cogió, seguramente habría metido alguno más. Pero que cogió, yo creo que cogió la figura que explico ahí del Conde de España para hacer su novela sobre el tema, ¿no? Que es un libro también divertido, de divulgación, ¿no? Todos son libros, digamos, divulgativos, que tratan de acercar al gran público a la historia. Al gran público que está interesado por la historia, tratan de acercar mediante personajes interesantes, mediante efemérides, materias interesantes y de un modo didáctico, ¿no? Por ejemplo, este de La pica y el arcabuz no deja de ser un resumen muy pequeñito del libro gordo de las guerras de España, pero ilustrado, en plan cómic, para que, digamos, la gente joven que tiene terror a la letra impresa pueda ver en formato cómic, en formato TVO, pueda ver, digamos, contenidos históricos que le pueden atraer, ¿no? Por supuesto, todos son libros divulgativos, todos son libros que son rigurosos, evidentemente, no me invento nada, pero son libros que están dedicados al gran público que tenga un cierto interés por la historia y que, si tienen luego un interés creciente, pueden luego recurrir a obras más especializadas, ¿no? Pero mi intención es hacer una lectura divertida, amena, que no se caiga de las manos al lector, sino que le estimule a seguir pasando páginas porque encuentren que al menos es interesante lo que están leyendo, ¿no? Ese es mi objetivo a la hora de hacer libros. Oiga, voy a utilizar un término militar, pero usted ha hecho incluso una incursión en la novela, lo digo por el de sí, Sangre y Honor, una novela sobre el Duque de Alba. Una novela, exactamente, me pidieron que hiciese una novela sobre el Duque de Alba y bueno, hice una novela que no ha tenido especialmente éxito en absoluto, pero bueno, era en la época en donde estaba de moda la novela histórica, que se hacían continuamente novelas históricas y mi carrera leí mucho, sí, me acuerdo. Y bueno, hice esta novela. Incluso ha sido mi única incursión en
en el tema, digamos así, de Y ficción. tiene uno que no veo por aquí sobre, no sé si la guerra del bikini o sobre las suecas. Perdón, las suecas, sí. Este libro también es muy divertido, y lo hice con Gabriel Cardona. Es muy divertido este libro porque habla de la transición de la España de los 50 a la España de los 60. Es un libro muy divertido porque habla de la transformación del bikini, el turismo, las boites, las watts aquellas, las discotecas privadas que había, cómo España transita desde un modelo autárquico, cutre, absolutamente casposo, a una sociedad más moderna donde, digamos, tiene ya un mayor nivel de consumo y que anticipa todos los cambios que va a haber en la España del siglo XX, ¿no? El fin del franquismo será posible por este cambio ideológico y cultural. Si una dictadura se quiere mantener, se ha de cerrar al exterior, como es Corea del Norte. Pero si tú la dictadura la abres para que haya más bienestar económico, como fue el franquismo en los años 60, está minando su propia base social, que fue lo que pasó. El franquismo se abrió para traer más divisas, vinieron turistas, vinieron unas corrientes modernas de Europa, y frente a esto, la base social del franquismo se fue erosionando inevitablemente. A ver si lo entiendo. ¿El franquismo cayó por las suecas? En parte. La base social del franquismo fue perdiendo fuelle a medida de que se fue modernizando el pensamiento. Entonces, ya no había adhesiones activas al franquismo. El franquismo solo pudo conservar las adhesiones activas, fervorosas, entregadas, militantes de los excombatientes. Combatientes sí, aquellos que habían dado su sangre en la guerra, siguieron siendo franquistas hasta la muerte, el 90%. Pero la gente que ya no vivió la guerra, pues el 90% ya la desafecta al franquismo. Formaba parte de esa mayoría pasivamente franquista, que no hacía nada en contra del franquismo, pero tampoco hizo nada a favor del franquismo. No se comprende sino, como el 15J del 77, el partido de Fuerza Nueva, no sé si sacó 1 o 2 diputados nada más. Espinar fue diputado del 79 al 82. Y el partido y la primera Alianza Popular, que eran los 7 magníficos, González de la Mora, todos aquellos, creo que solamente sacaron 7 diputados. Sí, exacto. Son 7 diputados. ¿Cómo se concibe eso? Porque no había esa social franquista activa. La mayor parte de la sociedad española, incluso la franquista, se daba cuenta de que, muerto Franco, se había acabado el régimen y había que cambiar. Eso de hablar tanto de fachosfera, Es una imbecilidad, digamos, que no saben lo que significa ser el fascismo, simplemente. Yo, a los que hablan del fascismo, el fascismo, ojalá les enviaría un fin de semana a la época de Franco de los años 40 o 50, o la época de Hitler, o la época de Mussolini, de verdad, para que supiese lo que es el fascismo de verdad. El fascismo hoy, por suerte, no existe. Por suerte no existe hoy el fascismo, en ninguna parte del mundo. Es que además tampoco no... Se habla mucho del fascismo y tal, pero en realidad el falangismo, por ejemplo, nunca tuvo representación parlamentaria. El falangismo eran 4 gatos, eran 4 intelectuales, eran señoritos muy monos, muy pijos todos ellos, ¿no? Eran estéticos, estetas. José Antonio era un esteta, pero cuando se da cuenta que el fascismo es peligroso, desde la cárcel de Alicante, antes de ser fusilado, trata de llegar a un acuerdo de paz. Y hace unos... Eso no sabía. Sí. Y, ¿con la República? Sí, estando en la cárcel en Alicante, por antes de ser fusilado, trata de llegar a un acuerdo de paz y propone un gobierno de concentración, incluyendo, digamos, porque se da cuenta, él consideraba que el golpe de Estado estaba muy bien si era una cosa de repetición como su padre. Algo incruento, pam, 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 pero a la que ve que se convierte en lo que se convierte, quiere dar marcha atrás. Pero la España de esa época estaba muy polarizada. Totalmente, era terrible, era terrible. Por eso es una cosa que, por suerte, no se parece a nada de hoy, porque estaba polarizada ideológicamente, pero es que la gente se mataba y tenía hambre. La España del 36, por suerte, económicamente y socialmente no se parece en nada a la de ahora, ni la Europa del 36. Claro, es que hay que ver el contexto europeo. ¿La guerra civil era inevitable? Por ese nivel de crispación, de tensión y tal. No era inevitable. Se podía haber solventado las divisiones de otra manera. Había sangre, había conflictos. Yo creo que la guerra civil no era inevitable. El golpe de Estado que da Franco y los suyos, si no se hubiese dado, la guerra civil no se hubiese producido, así de claro. Que había tensiones, que había huelgas sangrientas, que había disturbios, como en toda Europa, ¿eh? Sí, en Francia, era terrible. Muchos países europeos cayeron en aquella época era terrible, ¿eh? Entonces, el 6 de febrero del 34 en Francia. Es muy problemático. Entonces, tampoco digamos que la República era terrible, ¿no? Tenía muchos problemas, muchos, pero bueno, el contexto europeo era una más, ¿eh? Entonces yo pienso que la guerra civil era evitable si no hubiese dado golpe de Estado, evidentemente. Lo que pasa es que pasó lo que peor que podía pasar, que fue un golpe de Estado que triunfó a medias.
Si hubiese triunfado del todo, pues mira, hubiese habido menos muertos, si la República se hubiese rendido, pues vete a saber lo que hubiese pasado, ¿no? Pasó lo que peor hubiese pasado, que nos dividimos en dos bandos y 3 años de conflicto, con lo cual la postura del franquismo, la postura de los sublevados se radicalizó muchísimo más. Y entonces fue, digamos, derivó en una dictadura asesina, evidentemente. Lo que pasa es que es un golpe de Estado, es evidente que los preparativos vienen de antes, pero el asesinato de Calvo Sotelo tampoco es demasiado normal matar a un líder de la oposición. No, en absoluto. Y más pero los guardias de asalto. Pero ya estaba, digamos, previsto el golpe de Estado. Esto fue la guinda. Esa fue la gran excusa propagandística que le dio a Franco y a los suyos, la excusa última, ¿no? ¿Veis? Pero estaba preparado todo. El golpe de Estado estaba en marcha, sí o sí, desde el triunfo del Frente Popular ya estaba en marcha el golpe de Estado. Oiga, ¿cuántos malos ha habido en la historia de España? Muchísimos, como la historia de Francia, la historia de Estados Unidos, la de Alemania. Hicimos la caricatura de unos cuantos más pérfidos, ¿no? Más maquiavélicos que podía haber habido, ¿no? Se podía hacer también otro de los buenos, ¿no? Pero los malos siempre fascinan más, siempre se atraen más. ¿El peor? ¿Fernando VII? Fernando VII fue uno de los peores, fue un rey, el rey felón, fue un rey malo, fue uno de los peores. Pero bueno, hubo muchos. Oiga, ¿y cuántas guerras ha habido en España? Tampoco los he contado, pero muchas. En el libro este que hice, curiosamente, no las he contado, pero se pueden contar fácilmente, 40, 50, no lo sé. ¿Me ha dicho un pajarito que está preparando algo más? Sí, ya... No avance acontecimientos, pero le pido tantas. Si Dios quiere, en primavera, final de primavera, saldrá editado. Pues Juan Carlos Losada, muchas gracias por atendernos. A usted, ha sido un placer.